Buenas tardes. Mi nombre es Freddy Ariel Zelaya Cordero, estudiante del segundo cuatrimestre del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. Y el día de hoy voy a platicar un poquito sobre las dimensiones del liderazgo y algunas implicaciones que tiene este liderazgo para la educación, sobre todo en América Latina, desde esta visión. Y retomando lo que plantean dos autores, que son Alfredo Rojas y Fernando Gaspar, en un documento para el que han colaborado en una colección denominada Líderes Escolares, un tesoro para la educación, en el texto Bases de Liderazgo en la Educación. Y bien, es importante lo que plantean los autores desde una visión histórica, que es de esas dimensiones de liderazgo. En esta visión de liderazgo con esta perspectiva histórica, pues los autores plantean que el liderazgo presenta algunas características, algunos rasgos, cuya observación o aplicación en el campo, según sea la dimensión o el aspecto donde se refiere al liderazgo, aclara 4 dimensiones importantes de este liderazgo. Y aquí también presentan ese contraste entre lo que es las dimensiones de liderazgo desde una visión histórica de cómo se perciben en grandes líderes de lo que ha tenido la humanidad en el mundo, y también cómo lo refiere a la parte de educación. Básicamente lo engloban en 4 dimensiones. ¿Ok? La primera dimensión es que el líder tiene que tener una genuina conexión con el dolor o la frustración de una comunidad. Es decir, que el líder tiene que encontrar esta percepción, esta sensibilidad para poder palpar, sentir de primera mano, en primera persona, aquellas necesidades, aquellos problemas, aquellas situaciones que aquejan a una comunidad, que él también pueda percibirlo. Con esto nos damos cuenta que en este planteamiento que hacen los autores, nos deja ver que un líder es una persona que está en el campo, que es una persona que está ahí donde están sus seguidores, para que pueda percibir este dolor o esta frustración, como ellos lo denominan, pero que básicamente puede ser una necesidad, una carencia, una problemática. ¿Ok? La segunda dimensión que ellos plantean es que el liderazgo debe expresar o manifestar una interpretación, darle una interpretación, una explicación, un sentido a esa dolencia, a esa percepción que se tiene de alguna carencia, de alguna necesidad, de algún problema. O sea, es decir, un líder percibe la carencia, la necesidad, el problema, el dolor, la frustración, y le da una explicación. Y la convierte y le da un sentido para que las personas que lo sigan puedan también entenderlo. Que esa es ese es otro aspecto ligado a la primera dimensión, ¿no? La tercera dimensión es que los líderes históricos abren o traen ante los ojos de las personas que lo siguen un mundo futuro en el que ese dolor, esa dolencia, esa carencia, esa necesidad o esa frustración pueden ser superados. O sea, muestra una posibilidad de que eso que se percibe y que está quejando a sus seguidores puede ser superado, puede ser resuelto. Y finalmente, esa percepción y ese disfrute que se tiene al resolver algo, se tiene de manera inmediata. Es decir, se puede percibir en el aquí y en el ahora. Es decir, la gente puede convertir esa posibilidad de que la dolencia, la necesidad, la carencia, el problema, se puede superar, pero que además en este momento casi percibe que las cosas han cambiado. Y eso hace que pues mejore la percepción del líder, que se incremente esta fuerza con la que los seguidores siguen al líder, le creen en pocas palabras, porque además se sienten bien
al poder tener esa sensación de que no es solamente una esperanza, sino que es una realidad, puede ser una realidad. Estas 4 dimensiones de liderazgo, los autores nos los plantean desde las experiencias de 4 líderes. Toman como ejemplo 4 líderes en el mundo. Tenemos a Hitler, tenemos a Winston Churchill, tenemos a Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y justamente van explicando cómo estos líderes han podido conectarse con su comunidad, han podido crear mayores adeptos, mayores seguidores, justamente a partir de esto, ¿no? De crear una genuina conexión entre lo que les aqueja a la comunidad o a los que ellos pretenden liderar, se conectan con eso, lo perciben, están ahí, también le dan una interpretación o le dan un sentido a eso que se percibe por la comunidad o por sus seguidores, pero el tercer punto es donde viene la parte importante del liderazgo, es que además de hacer percibir que ellos como líderes son parte de la comunidad, porque perciben los mismos problemas, las mismas dolencias, las mismas frustraciones, pero además les explican, les dan un sentido, ellos muestran un camino posible en donde eso que aqueja puede ser resuelto. Y ahí podemos tener como, ahí podemos, con eso podemos tener y identificar cómo, pues, los liderazgos, aunque hayan sido identificados como, pues, no positivos, no todos positivos, no todos con un sentido humano, nos damos cuenta cómo hacia el interior del liderazgo sí crearon esa fuerza entre el líder y el seguidor. ¿Por qué? Porque justamente abren esa posibilidad y muestran un camino en donde la problemática, la necesidad, la frustración ya no va a existir. Pero además, le muestran una posibilidad de que eso que es posible a futuro, hoy lo pueden percibir. Y ahí nos damos cuenta cómo se han creado esos lazos muy, muy grandes entre el líder y sus seguidores. Ahora bien, justamente estas dimensiones de liderazgo pueden referirse a lo que son los grandes desafíos de la educación en América Latina, ¿ok? Pero para eso es importante tener, pues, desde la visión de los autores, cuáles son aquellos desafíos de la educación en América Latina. Ahí citan algunos, obviamente podríamos elaborar una lista muy extensa de esos desafíos de la educación en América Latina, pero ellos se basan en algunos, ¿no? Que voy a mencionar. Por ejemplo, mencionan que realmente en América Latina no se ha podido garantizar el acceso pleno de la población a una educación, en este caso básica y media. Y por eso se vuelve un desafío, porque el desafío de la educación es esto, poder garantizar que haya un pleno acceso de la gente, mínimamente en la educación básica y la educación media, que es lo que va a posibilitar que haya un desarrollo en todos los sentidos, en el desarrollo humano, en el desarrollo profesional, laboral y comunitario. Otro gran desafío es que no se ha podido garantizar ese aprendizaje para la vida. Lo que hoy tenemos como un enfoque educativo, que es que realmente lo que se aprende en la escuela no solo sirva para la escuela, sino que me sirva para llevarme a otros contextos, que me sirva para poderme desenvolver en otros ámbitos, que me sirva, pues no solo para un momento escolar, sino me pueda servir para muchos años durante mi vida, que yo lo pueda utilizar y que me lleve justamente a desarrollar y a poder adquirir otros aprendizajes, otras competencias mucho más complejas que me hagan ser un ser humano adaptable a este mundo tan cambiante que tenemos. Otro desafío es que realmente los educadores deben de dedicarse a eso, a su tarea, a educar, y que dejen de culpar a todos los factores adversos que rodean la educación, como pues que los estudiantes no aprenden, que llegan sin aprendizajes, que pues el medio económico no les favorece, que los padres no apoyan,
que el medio donde están los estudiantes o las escuelas no tiene características y condiciones propicias, la violencia en el ambiente, la falta de apoyo de las autoridades, los bajos sueldos, etcétera. Es decir, nos encontramos ante una serie de atribuciones que hace el maestro hacia factores que dejan de hacerlo percibir que su tarea es educar y que él, a pesar de tener todas esas adversidades, él puede superarlas y verdaderamente crear el aprendizaje en sus alumnos, que es su verdadera función. ¿Por qué? Porque los mismos autores plantean ahí algunos ejemplos en donde verdaderamente hay y han habido casos en donde aún con todas las condiciones adversas hay maestros que superan eso y logran un buen aprovechamiento de los alumnos, y entonces eso hace ver que la educación, aún con escenarios adversos, generar buenas condiciones de aprendizaje, generar aprendizajes significativos, duraderos, es posible. Entonces, ese es un gran desafío en la educación, porque los maestros llegan al campo teniendo la claridad de que la educación es fácil, de que la educación va a ser algo complejo, porque desde los medios, desde el medio ambiente, desde la dimensión y el contexto donde nos encontramos, percibimos los problemas desde que somos estudiantes, desde que estamos estudiando, incluso formándonos como maestros. Identificamos cuáles son las condiciones de nuestros sistemas educativos, como en el caso de México y otros países de América Latina. Sabemos que enfrentar la educación no va a ser una tarea fácil. Entonces, es importante que cuando lleguemos al campo podamos, pues si no eliminar, porque a veces no tenemos esa posibilidad de eliminar todas esas barreras, todos esos contextos adversos, pero que sí podamos minimizarlos a partir de buena actitud, buena formación, utilización de recursos que nos estén a la mano, que estén disponibles, que verdaderamente echar mano de los recursos que nos brinda el contexto, la multiculturalidad, las mismas condiciones de los alumnos, la diversidad, etcétera, y poder verdaderamente superarlos y generar esto que es un desafío, realmente educar, generar un aprendizaje en los alumnos. Y finalmente, pues el punto referido a lo que los autores enfocan en estos capítulos de este texto es que verdaderamente hay que desarrollar un liderazgo, que todos los actores que trabajan en el ámbito educativo, en un centro escolar, verdaderamente se transforman en líderes, y líderes justamente tomando las características o las dimensiones que mencionamos, que puedan entender y conectarse con las necesidades, con las carencias, que puedan darle un sentido a esas carencias, darle un significado, entenderlas, por qué están, por qué existen, a qué se deben. Pero, tercer punto, que puedan convertirse en verdaderos agentes de una visión, de poder plantear una posibilidad, de darle a la comunidad o del ámbito donde estén, sean si es maestro en el aula, si es directivo en la comunidad, si es algún trabajador comunitario, pues a toda la población, poder hacerle ver que hay una esperanza, que las adversidades se pueden superar y que para eso se requiere el trabajo conjunto. Y para eso están ellos ahí como líderes, ¿no? O desde la función donde estén. Y verdaderamente hacer sentir los logros, por muy pequeños que sean, en esas satisfacciones del aquí y el ahora, que la gente se dé cuenta que con pequeños logros que se van alcanzando, verdaderamente sí hay cambio, y que la gente pueda sentir que esos pequeños cambios van a ir representando cambios a mediano o largo plazo, pero que en este momento que se ha logrado algo, por muy pequeño que sea, quiere decir que sí es posible superar la carencia, la adversidad, el problema o la situación que nos aqueja. Ahora bien, estos desafíos ya referidos a las dimensiones del liderazgo, pues sí, verdaderamente podemos afrontar estos desafíos, pues ahora sí que retomando o maximizando o incluso tomando como referentes estas dimensiones del liderazgo para, como bien
mencionan los autores, es un desafío desarrollar líderes en el centro comunitario, en el centro escolar, en el centro educativo, desde la visión, desde la dimensión donde estén, sea maestro en el aula, sea trabajador o colaborador del centro escolar, en cualquier función, sea el directivo, sea el supervisor, etcétera. Entonces, en la primera dimensión, que era la genuina conexión con ese dolor, con esa carencia, con la frustración de la comunidad, es importante que los docentes y directivos sean partícipes y estén implicados en el campo de acción, en el campo donde se dan las problemáticas, las necesidades, las carencias, para que ellos puedan ser sensibles de palpar, percibir y poder hacer clic o conexión con la comunidad respectiva a esos desafíos, esas problemáticas, carencias que se presentan en los ámbitos de la escuela, del aula o la comunidad, y poder sensibilizarse de esas situaciones y más allá de sensibilizarse, poder comprender y poder apoyar, tomar la determinación de apoyar a su colectivo para cambiar, para transformar y para superar las carencias. Respecto a la segunda dimensión, que es esa parte de expresar, manifestar una interpretación de lo que le da sentido a eso, a esa carencia o ese dolor que percibe la comunidad, es importante que los desafíos, las problemáticas y las carencias que se presentan en los ámbitos de la escuela, el aula, la comunidad, adquieran un sentido, un significado a partir de lo que el líder les ayude a entender, pero además porque es quien guiará a este colectivo a interpretarlo también de una forma en la que esas situaciones las puedan percibir como un área de oportunidad, no como algo que nos aqueja y nos consume y nos va a llevar a destruirnos, no, sino como que ahí, con esas carencias, necesidades, hay un área de oportunidad donde es posible crecer. La comunidad deberá comprender mejor las emociones derivadas también de los problemas y desafíos y obtendrán con ello una visión de cómo poder canalizarlo para ser mejores, para mejorar su entorno o su comunidad. En cuanto a la tercera dimensión que los autores manifiestan que los líderes ofrecen, abren o traen ante los ojos del mundo futuro, esta parte en la que el dolor y la frustración es superada, pues bueno, en el ámbito educativo, la visualización de logros de resultados favorables del aprendizaje, la idealización y sensación de efectividad y logro de la comunidad, en este caso estudiantes, maestros, van a propiciar un estado de esperanza o de planteamientos de expectativas altas que lleven hacia sentir que esa efectividad que puede tener una efectividad a la labor educativa. Esto puede hacer pensar y sentir que los problemas, pues todos pueden resolverse verdaderamente. No habría algo que no pudiera tener solución y esto brinda una esperanza. Finalmente, la cuarta dimensión, que es la percepción y el disfrute de la aquí y el ahora, bueno, pues en la actualidad, las políticas educativas tendientes a la mejora de la calidad que se implementan en los centros educativos, como en el caso en México, pueden ser aprovechados por los directivos o los dirigentes o líderes para generar en muchas comunidades educativas la sensación de bienestar inmediato, que con esto puedan ver concretados los resultados en un aprovechamiento, que esto les lleve a sentir que verdaderamente la mejora, ya sea de la infraestructura o incluso la obtención de estímulos económicos, puede ser un medio para brindar ese sentimiento, en el caso de los maestros, de bienestar inmediato, reactivar la fe de que vale la pena luchar por mejores resultados, como menciona Michael Fulham, por ahí, en un texto en el que dice que hay objetivos de la escuela por los que vale la pena luchar. Y bueno, relacionado esto también al ámbito de los alumnos, pues el maestro podría aprovechar en el que, como mencioné anteriormente, los pequeños logros que tienen los alumnos verdaderamente hagan sentir un disfrute en el que el alumno sienta esa satisfacción de haber logrado algo, por muy pequeño que sea. Y creo que esto cambia la visión de tener a un simple maestro, sino ahora tener un maestro líder. Cambia la visión de tener a un simple director a un director líder. Cambia la simple percepción de tener a un trabajador comunitario en un líder comunitario. Entonces,
Referido a esto, pues podemos darnos cuenta cómo estas 4 dimensiones que han desarrollado grandes líderes en la historia de la humanidad, por la cual se convirtieron en grandes líderes, por los cuales tuvieron grandes cantidades de seguidores y que hasta la fecha siguen teniendo ciertas simpatías de gente que, aunque ya no los ve, cree todavía en su filosofía, cree todavía en lo que hicieron en su trabajo. Pues podemos darnos cuenta que esas dimensiones de liderazgo con una perspectiva histórica también pueden ser referidos y aplicados en los contextos reales de la escuela para poder superar estos desafíos que tiene la educación, como en el caso de América Latina. Y bueno, a partir de esto yo les agradezco su atención. Me despido, muchísimas gracias, y creo que esta pequeña reflexión sobre este texto de los autores, pues da pie mucho más a leer y profundizar y seguir reflexionando en torno a qué más pudiéramos hacer para superar los desafíos a través del liderazgo. Muchísimas gracias.